Bueno, si vamos a empezar ya, vamos a... primero quería preguntarles si habían podido descargar a lo que les dejé en la plataforma. Sí, licenciado. Ah, va. La idea era que lo hiciéramos pues en físico, pero pues derivado de esto que pasó con el coronavirus, pues no es posible. Aunque la intención es pues que agradecerles el esfuerzo, el empeño y también que les sirva como parte de su currículum este tipo de cosas para que quede constancia de lo mucho que se van esforzando a lo largo del ciclo. Fíjense que, ¿qué más les quería decir? Em, de su examen final. La metodología del examen final va a ser la misma que para el segundo parcial. Es decir, vamos a subir pues el examen y van a tener un tiempo para responderlo. Entonces, todavía no he hecho el examen para serles sincero, pero igual solo vienen algunas cosas pues básicamente es de las últimas clases que hemos visto. ¿Cómo saben que viene en el final? Pues es lo que en la plataforma dice para el final, ¿verdad? Es decir, las últimas tres clases, que son desde que terminó el segundo parcial hasta hoy. Entonces, su examen se va a cargar el 8 de junio y tiene que ser enviado a más tardar el 14 de junio, que es la segunda semana de exámenes. Acuérdense que tiene un valor de 50 puntos y pues estará disponible a partir del 8 a las 8 de la mañana. Se tiene que cargar a las 11:59 a más tardar del 14 de junio. Entonces, yo les quería pedir dos cosas. Una, que no se vayan a tardar tanto en subir el examen por si hay cualquier problema. Ustedes pues me puedan avisar con tiempo, pero sí la instrucción fue de que no se van a aceptar excusas de que se sube tarde o que se manda a la plataforma, que hay problemas con la plataforma, etcétera, porque por eso se les está dando una semana. Y lo otro es de que, bueno, la verdad es que no he revisado si ustedes no, si hay alguno de ustedes que no llegó a zona mínima, pero si hay alguno que no haya llegado a zona mínima, entonces no puede realizar el examen, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer. De todos modos, yo le voy a notificar personalmente a esa persona si hubiera alguna, para que así no tengamos problemas después. Entonces eso por un lado. Por el otro, pues ya tienen ustedes cuánto llevan de zona. Entonces ya pues más o menos sabrán cuánto les hace falta para ganar, aunque sería pecado que alguien perdiera. Eh, pues siento yo que la clase ha sido bastante sencilla. Y pues tomando en cuenta de cómo fue el desarrollo del segundo parcial, pues en el final va a ser un poquito diferente. Eh, no los voy a poner a buscar jurisprudencia, sino van a ser preguntas más que puedan encontrar las respuestas en el Código Penal o en la Constitución. Y pienso yo que es un examen sencillo, es un examen pues normal, ¿verdad? No va a ser un examen en la plataforma, sino que van a tener que descargar el examen y en el mismo examen lo contestan y lo suben. Pues eso digamos que es la información relevante en cuanto a la modalidad de los finales. Obviamente los finales pues sí empiezan para ustedes, creo que esta semana, si no estoy mal el lunes, ya deberían de empezar a cargarles los exámenes. Entonces dicho esto, pues también sí les quería comentar que tengo como sentimientos encontrados de terminar el ciclo así, ¿verdad? Porque en realidad nos vimos muy pocas veces, tal vez unas cuatro o cinco, creo yo. Aparte que empecé tarde como ustedes, ¿verdad? Empecé como en el tercer sábado. Pero fue una buena experiencia con el grupo, son un excelente grupo, unos excelentes seres humanos. Y pues ojalá que nos volvamos a ver. Todavía no sé qué curso voy a dar el otro ciclo, pero si no nos vemos, que es lo más posible, entonces igual ya saben que me pueden escribir si tienen alguna duda o si necesitan
algún libro o algún memorial o algo así, se pueden comunicar conmigo y si yo los tengo, con mucho gusto se los mando. Y pues definitivamente de repente nos encontramos más adelante en la carrera. Ojalá, porque como ustedes apenas están empezando, pues es más posible. Entonces, para terminar el programa, nos hacen falta ver, como les mandé yo en lo que viene en el examen final, nos falta ver un poco de delitos informáticos, ahorita se los voy a proyectar. Empezamos a ver un poco acerca de esto, la clase antepasada, me recuerdo yo. Y pues estábamos viendo la reproducción e instrucciones de programas de computación, alteración de programas. Voy a repetir esto porque fue lo último que nos quedamos para refrescarles un poquito la memoria. Acuérdense que casi siempre tienen esta confusión los alumnos de derecho penal porque ya ven que ustedes cuando compran películas les sale, le habla acerca del delito de piratería, ¿verdad? Pero recuérdense que en Guatemala no somos productores ni distribuidores de películas internacionales, entonces no se rigen por las leyes de Guatemala. Cuando hacen esos anuncios se refieren a leyes de otros países, como México, por ejemplo. Entonces, en México sí hay un delito eh, de piratería que se refiere a lo informático, pero como yo les contaba en alguna clase, aquí el delito de piratería se refiere todavía a los piratas, como el Capitán Garfio de Peter Pan u otros, ¿no? Yo creo que están muy jóvenes ustedes para saber eso. Pero aquí ese tipo de delitos, los que en otros países se llaman delitos de piratería, aquí se llaman delitos informáticos. Entonces, dentro de esos delitos, en el 274 y estos que habíamos visto anteriormente, está que la misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrar o cualquier modo inutilizar las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Fíjense ustedes que esto es bien importante, aparentemente es un delito irrelevante, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, o se ponen a pensar que trabajan en una empresa y que les borran el programa de la contabilidad, porque no sé si ustedes saben, pero los contadores ya no hacen estados financieros manuales, ¿verdad? Sino que utilizan programas para hacer los estados financieros o llevar la contabilidad, un programa famosísimo que se llama SAP. Si ustedes borran eso, prácticamente pues se pasean en las finanzas de la empresa, por lo menos en los registros informáticos de las finanzas. Y es por eso es que se crea este delito, ¿verdad? Es un delito relativamente nuevo, aunque no tanto, pero no, es más nuevo que el código. Acuérdense que el código ya es viejito y este delito fue creado en el 96. La reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá 6 meses y 4 años y multa de 500 o 2000 quetzales al que, sin autorización, copiare o de cualquier modo reprodujera las instrucciones o programas de computación. ¿Por qué se crearon estos delitos y precisamente en este año? Si nosotros retrocedemos el tiempo al 96, tal vez algunos de ustedes ni habían nacido. En el 96 estaba el auge del Windows 95. El Windows 95 fue el programa operativo que realmente como que se globalizó, porque antes que estuviera el Windows 95 se utilizaba uno que se llamaba MS-DOS y ese no era tan popular ni tan comercial. Pero cuando entra el Windows 95, por lo menos aquí en Guatemala, ya la gente deja de usar máquinas de escribir y empiezan a comprar computadoras. Aquellas, no sé si han visto ustedes, pero unas grandes cacastones. Y entonces cuando empiezan a utilizar estas computadoras, obviamente antes no existía tanta competencia en cuestión de programas operativos, es decir, que solo existía Windows. Y a Windows lo que le preocupaba no era la competencia, sino era la piratería, ¿verdad? Entre comillas. Era que como no existía el delito de destrucción de registros informáticos, pues era que la gente copiaba sus programas y los vendía a un menor precio. Entonces, derivado de esto, obviamente las empresas internacionales, por ejemplo, como las que vendían computadores aquí en Guatemala, presionaban al Congreso para que empezaran a crear delitos que penaran las actividades que copiaban los registros informáticos. Y esa es la razón por la cual se crean este tipo de delitos. Los registros prohibidos. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que pueden afectar la intimidad de las personas. Fíjense que como es de curioso porque se recuerdan que yo les comenté que existía este famoso Infornet.
Y este Infonet, pues básicamente lo que hace es esto, es un registro prohibido, porque ellos consiguen la información de manera clandestina. ¿Por qué sigue existiendo Infonet a pesar de que hay un delito que pena lo que hacen? Porque son delitos de acción pública, entonces eh, para que un proceso pueda prosperar, alguien tiene que denunciar. Lo que pasa con Infonet es que hay empresas como los bancos, por ejemplo, a los que les conviene este tipo de registros prohibidos, porque entonces, en primer lugar, ellos tienen información de la gente a quien pueden contactar, digamos, y en segundo, tienen un registro del récord financiero y crediticio de las personas, entonces así les es más fácil, pues, saber a quién le pueden dar o no un crédito. Entonces, esa es la razón por la cual sigue existiendo, a pesar de que sí es un registro clandestino e ilegal, ¿verdad? Ahora, los que sí no deberían de hacerse la vista gorda es el Ministerio Público, porque ellos tienen la persecución penal de oficio, es decir, cuando hay delitos de oficio, cuando hay delitos de acción pública, perdón, ellos pueden iniciar la acción penal de oficio sin necesidad que alguien denuncie. Pero como les digo, obviamente en Guatemala ustedes tienen que lograr discernir que las cosas no simplemente son legales, sino hay muchas cosas que son políticas, ¿no? Entonces, cuando se hacen o se dejan de hacer cosas, se debe a que si no se hacen ciertas cosas a pesar de que son expresamente prohibidas, es porque hay alguien regularmente en el Congreso o en el organismo ejecutivo a quien le conviene que esa actitud o ese delito se siga cometiendo, ¿no? Ahora el uso de la información. Se impondrá de 6 meses a 2 años y multa de 2 a 10,000 quetzales a quien sin autorización utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos. Con esto tienen que tener mucho cuidado ustedes como abogados, porque muchas veces los clientes le piden a uno que uno, porque obviamente para tener acceso a Infonet, por ejemplo, tiene que tener una especie de membresía, o se paga cierta cantidad mensual. Y a veces los clientes le piden a uno que uno investigue en Infonet. Y el problema es que uno sí puede investigar en Infonet una vez uno tenga el consentimiento de la persona que está investigando. Pero obviamente la idea es de que la persona no se entere de que uno le investiga. Entonces es un arma de doble filo, ¿verdad? Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque el uso de esa información es penado por la ley. ¿Dónde está el área gris aquí? Si ustedes solo averiguan, pero no usan la información para nada, pues no es delito. Pero obviamente nadie va a averiguar algo si no lo va a usar para otra cosa. Entonces eso es lo complicado de este tipo de delitos. El 274G, que habla de programas destructivos, básicamente estos programas se refieren a virus, ¿verdad? O cosas que puedan alterar o destruir programas. La alteración maliciosa del número de origen. Dice que mediante cualquier mecanismo altere el número proveniente de un operador extranjero de telefonía, utilizado exclusivamente para tráfico internacional, o altere el número de identificación del usuario que origine una llamada de telefonía, será sancionado con prisión de 6 meses a 10 años. Para poder hacer esto, sí tenían que tener ustedes un sistema muy sofisticado y estar muy adentro dentro de una estructura de crimen organizado. Porque díganme ustedes quién de las personas que ustedes conocen, por muy pilas que sea, pudiera alterar un número proveniente del extranjero. Ahora, ¿para qué quiere uno o una persona, para qué querría un delincuente alterar un número proveniente del extranjero? Pues obviamente para cometer otros delitos, ¿verdad? O para ocultar, digamos, cierto tipo de rastros. Por ejemplo, ustedes saben que Valdizón está en Estados Unidos. Y hagan de caso que Valdizón llama a todavía diputados del Congreso para que se aprueben ciertas leyes, entonces el Ministerio Público intercepta el celular de los diputados acá y se dan cuenta de que el número del que llaman de Estados Unidos es el de Valdizón. Entonces, el diputado nomás se da cuenta de que lo empiezan a investigar, pues trata de que alguien altere ese número. Y por eso es que se hacen este tipo de cosas. Ese es un ejemplo burdo, pero tenemos que entender el porqué de la existencia de algunos delitos. Si se dan cuenta, este delito fue creado hasta en el 2013.
Entonces, eso quiere decir que es un delito relativamente nuevo. ¿Por qué se crean los delitos? Eso ya lo hemos platicado varias veces, pero los delitos se crean porque hay actitudes que realizan las personas que hacen que se origine la necesidad de crear un delito de este tipo. Y con este delito terminamos la parte de los delitos informáticos. Este es el último tema que vamos a ver en el curso. Es el último tema del programa. Son los delitos contra la seguridad colectiva. Entonces, como les explicaba para el segundo parcial, el título digamos, de los delitos, donde encontramos los delitos, el articulado, es el que nos da la pista sobre cuál es el bien jurídico tutelado. Y en estos delitos en particular, el bien jurídico tutelado es la seguridad colectiva. ¿A qué se refiere la seguridad colectiva? Pues la seguridad colectiva se contrapone a la seguridad individual. Si la seguridad individual se refiere a la seguridad del individuo, pues la seguridad colectiva se refiere a la seguridad de varios individuos, pero que forman una colectividad. Entonces, por ejemplo, em, no es que seguridad colectiva sea que yo esté bien aquí y ustedes allá, porque a pesar de que somos varias personas, no, o sea, no somos un colectivo, porque estamos separados por muchos kilómetros de distancia. La colectividad se caracteriza porque es un grupo homogéneo que regularmente está relativamente cerca. Entonces, del incendio y de los estragos. Incendio es quien de propósito causare incendio de bien ajeno, será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado con prisión de 2 a 4 años. El incendio se mete dentro de los delitos de seguridad colectiva porque los incendios, obviamente, al ser catástrofes, no son controlables por una persona. Entonces, eso quiere decir que si alguien, solo quiero que hagan la distinción de que si el incendio no es provocado, no hay delito de incendio, como los incendios forestales, ¿verdad? Cuando son causados por las altas temperaturas. Ahora, si yo sí causo un incendio a propósito, entonces ya caigo en el delito de incendio. Y si, por ejemplo, yo fumo y dejo caer una chenca de cigarro y se incendia algún inmueble, es un incendio culposo. Acuérdense que no se hace con intención, pero se producen consecuencias. Em, este segundo numeral, pues, perdón, el segundo párrafo tuvo que haber sido creado por alguna razón, es decir, que a alguien alguna vez se le ocurrió incendiar un bien propio. Se preguntarán ustedes por qué alguien incendiaría un bien propio. La respuesta es bien sencilla, porque le conviene. ¿Cómo le puede convenir a alguien incendiar un bien propio? Pues regularmente hay personas que contratan seguros contra incendios y como antes era muy difícil determinar quién causaba el incendio, pues la aseguradora tenía que pagarle la suma asegurada, ¿verdad? Que regularmente era mayor al bien inmueble y por eso era que hacían este tipo de cosas. Pero ahora, como hay cámaras por todos lados, hay cámaras municipales de condominios, pues el índice de este tipo de delitos baja porque ya a nadie se le ocurre hacer eso y obviamente los controles de las aseguradoras son mayores. El delito de incendio tiene una agravación, es decir, cuando hay una agravación es cuando hay un delito simple, pero ocurren ciertas circunstancias para que ese delito se vuelva más grave de lo que ya es. De ahí es donde se deriva la palabra agravado. Entonces dice, ¿es incendio específicamente agravado? Uno, el cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a la habitación, es decir, de casas, ¿verdad? De casas o lugar donde vive gente, sin incendio agravado. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. El cometido en edificio público destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura, en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores. El cometido en depósito de sustancias explosibles o inflamables, el que destruye bienes de valor científico, artístico o histórico. El responsable de incendio agravado será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Fíjense ustedes que igual no es un delito tan grave porque la pena mínima es de 4.
Lo complicado en este tipo de delitos es, no sé si ustedes vieron las noticias la semana que recién pasó, pero en Estados Unidos, en Minneapolis, no sé si vieron que un policía mató a una persona de raza negra, digamos, entre comillas. Afroamericano. Sí, un afroamericano, poniéndole la rodilla en el cuello hasta que lo asfixió y se murió. Y bueno, es una cuestión bien delicada porque tiene fuertes connotaciones racistas y culturales. Y se los comento porque ahí podemos ver hasta dónde trasciende el racismo en pleno siglo XXI, ¿va? El año 2020 uno pensaría que ya tuvo que haberse erradicado porque el pico del racismo, por lo menos el racismo hacia los afroamericanos en Estados Unidos tuvo su auge hace 50 años. Eso fue hace, perdón, en los años 50, eso fue hace como 70 años. Y después de un presidente afroamericano, pues uno pensaría que esas cosas ya no pasan, pero imagínense ustedes que fue un delito cometido, fue un delito doloso, eso fue lo peor, y que se ve que es extremadamente racial. Ahora se los comento porque después de que esto pasó, iniciaron las protestas. En realidad es un comentario muy personal, pero yo sí admiro a ese tipo de gente que es capaz de defenderse, sobre todo contra el racismo, de una manera bien fuerte contra el Estado. Y tan así es que incendiaron no sé cuántas estaciones de policía, incendiaron edificios municipales, es decir, la pregunta es entonces, porque acuérdense que el sistema estadounidense es diferente al nuestro, es decir, que yo no les puedo decir si en Estados Unidos hay una pena por incendio agravado, definitivamente debe ser prohibido, pero el sistema que ellos manejan es diferente. Pero si algo así llegara a pasar aquí en Guatemala, entonces la pregunta ¿es realmente es un delito? Y entonces ese sería un gran tema de discusión porque por un lado está la fuerte connotación racial que tuvo el delito que cometió el policía y por el otro lado está que en teoría cuando uno protesta por sus derechos debería ser de forma pacífica, pero acuérdense, eso lo van a ver ustedes en la filosofía, en la clase de filosofía del derecho, acuérdense ustedes de que cuando se yuxtaponen dos bienes jurídicos tutelados y dos derechos fundamentales, como lo es el derecho a no ser discriminado por un lado y el derecho a manifestar por el otro, y el derecho del Estado, por ejemplo, a que no se le destruyan los bienes del Estado, entonces ahí entramos a una discusión entre cuál de todos esos derechos es el más importante. Es una cuestión que en derecho constitucional le llaman ponderación de derechos, ¿no? Entonces nosotros debemos de saber cuál de todos esos es más importante, porque a pesar de que todos tienen rango constitucional, ciertamente hay unos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no quisiera ser un juez de Estados Unidos. Y si la policía agarrara a alguien por andar incendiando el pueblo, ¿cuál sería la actitud del juez? Pues si le dijera, sí, o sea, que estuvo mal que lo incendiara, pero estuvo bien que protestara contra el racismo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, gracias a Dios aquí la gente es más calmada, ¿va? No es tan así. Pero si llegara a pasar eso, definitivamente entraríamos en una discusión jurídica muy interesante, ¿va? Para determinar en realidad cuál es el alcance de los derechos que uno tiene. El estrago. El estrago es, o comete el delito de estrago, quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Ven que el estrago es más fuerte que el incendio. ¿Cómo puede ser un estrago? ¿Se acuerdan que estaba el delito de daños? Tiene relación con los daños porque el estrago es como la evolución. Hagan de caso que los delitos son Pokémones. Y el daño es el más débil y entonces cuando evoluciona el daño se vuelve estrago. Porque el estrago es causar un daño, pero tienen que utilizar ustedes medios poderosos de destrucción. Por ejemplo, una granada, eh, inundación, dice aquí. La verdad es que a mí no se me ocurre cómo podría alguien inundar un lugar, pero si está el código, si está así en el código es porque definitivamente, o derrumbar un edificio, ¿verdad? Es decir, em, si ustedes van manejando
en un tráiler y dolosamente quieren destruir un edificio y lo chocan y lo destruyen, pues eso sería, no, ya no sería un daño, sino sería un estrago. Como les hablaba anteriormente, existe el incendio y el estrago culposo. Y dice quien culposamente causara estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Acuérdense ustedes de que en los delitos culposos la importancia de convertir a un delito culposo, cuando ustedes sean abogados tanto del Ministerio Público como abogados defensores, es que tienen que demostrar que no hubo intención de cometer el delito. Y si no hay intención de cometer el delito, si se demuestra que no hay intención de cometer el delito, sino que se cometió por imprudencia, negligencia o impericia, ustedes lograrle cambiar la calificación jurídica al delito y lo vuelven un delito culposo. La importancia de volver de un delito doloso a uno culposo, si ustedes llegan a ser abogados defensores, es que los delitos culposos tienen menos pena. Si nos concentramos en este delito de incendio y estrago culposos, ven que la pena es de 1 a 3 años. Eso quiere decir dos cosas. En primer lugar, que el delito no se lleva por el procedimiento penal normal, que se llama procedimiento común, sino que se lleva por un procedimiento especial que fue creado hace no muchos años, que se llama procedimiento para delitos menos graves. Y regularmente lo que pasaría ahí es que pues se lleva a cabo la investigación, se lleva a cabo todo el proceso, y ustedes como abogados defensores solicitan la suspensión de la pena y entonces el juez o la jueza los condena a 3 años, digamos, y les dice, bueno, lo condena a 3 años de prisión, pero se la suspendo, es decir, que no se va a ir preso, solo va a estar condenado, no va a tener ninguna restricción de derechos y ya, como que si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, por esa razón es que es importante que ustedes sepan convertir los delitos dolosos a culposos. Ahora bien, la fabricación o tenencia de materiales explosivos, que es lo siguiente que está en el programa, y dice que quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su preparación será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En la misma pena, incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diera instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el artículo anterior. Fíjense ustedes que este tipo de delitos eh, son, digamos, entre comillas, bastante fuertes porque lo que se pena aquí no es que uno explote algo, lo que se pena aquí es la fabricación o la tenencia. Entonces, si ustedes han leído más o menos cómo funcionan las estructuras criminales, tienen una división social, digamos, del trabajo bien fuerte porque unos fabrican, otros guardan y otros ejecutan, ¿verdad? Entonces, el Congreso o los diputados crean este tipo de penas para que ninguno de los delincuentes que forman parte de esta cadena se queden sin pena alguna. Y entonces a eso se refiere el delito de fabricación o tenencia. Luego vamos a los delitos contra los medios de comunicación. Fíjense que estos que vamos a ver aquí solo los vamos a pasar por leyendo los epígrafes porque, como se acuerdan, que nuestro código es viejito, antes había ferrocarril, ¿no? Entonces era necesario crear delitos que penaran cosas que podían pasar en ferrocarriles o en trenes, pero ahorita eso no existe. Entonces existía en el 288 el peligro de desastre ferroviario, el desastre ferroviario en sí, atentado contra la seguridad de transportes marítimos, fluviales o aéreos. Aquí sí. Dice quien pusiera en peligro una embarcación, aeronave propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima o fluvial, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Fíjense ustedes que ahora hay una cosa aquí importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque no lo menciona. Los famosísimos drones. Los famosísimos drones ya están regulados por aeronáutica civil y los drones pueden ser considerados materiales o elementos que pueden ayudar
al atentado contra la seguridad de, digamos, de los pilotos aéreos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que hay un acuerdo que no tiene que ver en materia penal, pero se los menciono, tiene que ver con materia civil, que si uno tiene un dron, digamos, profesional, ¿verdad? Esos drones casi que de juguete. Si uno tiene un dron semiprofesional o profesional, pues uno sí tiene que ir a hacer el registro de aeronáutica civil, porque si algo llegara a pasar con ese dron, eh, ustedes van a responder. Entonces, eso es, digamos que es lo complicado. Ahora bien, los atentados contra otros medios de transporte, pues se sobreentiende, puede ser tuk-tuk o bicicletas o cosas así que sean considerados como medios de transporte. Los desastres culposos, pues, se refiere a que quien culposamente, acuérdense que culposamente se refiere con negligencia, imprudencia o impericia, calce alguno de los anteriores. Estos delitos sí ya son como más importantes porque, sobre todo en esta época, se vuelven bastante relevantes. Dice, quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos pasando? Fíjense que es una cosa bien interesante y es por esa razón que los empresarios no querían que se emitiera el decreto que prohibía la suspensión de servicios. No querían que eso pasara porque hay un delito que se llama atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Y si ven ustedes, el tipo penal dice quien impida o dificulte el funcionamiento de los servicios de agua, luz, energía, etcétera. Como el decreto que se sacó del Congreso prohíbe la interrupción de estos servicios, entonces si en dado caso, por ejemplo, Claro, Tigo, la empresa eléctrica o la empresa de agua llegaron a cortar alguno de estos servicios, como ya lo prohibió el Congreso, entonces automáticamente el representante legal, aunque no haya sido él quien haya dado la orden directamente, comete el delito de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Por esa razón fue que no querían que saliera publicado, ¿no? El atentado contra los servicios de telecomunicaciones. Dice, comete atentado a quien, de cualquier forma, ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, funcionamiento o mantenimiento de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Quien de cualquier forma retire infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Fíjense ustedes que este delito que estamos viendo ahorita es una de las, ¿qué les dijera yo? Es el resultado de una de las historias tristes de la corrupción en Guatemala. Este delito se crea a raíz del financiamiento electoral que le da Tigo y Claro al gobierno de Otto Pérez Molina. Y a raíz de eso, el gobierno de Otto Pérez, en concurrencia con los diputados del líder, saca una ley que le apodaron la famosa ley Tigo. Y entonces lo delicado de este delito y por qué esa ley tenía dedicatoria era que prácticamente esa ley decía, si a Tigo o a Claro o a Movistar por entonces les sirve o les queda bien poner una antena en el patio de su casa porque ahí hay mejor infraestructura o ahí va a estar mejor la señal, ustedes tienen la obligación, aunque sea de su propiedad privada, de dejarlos ponerlas. Y si ustedes de alguna manera impiden que ellos las pongan, entonces les vamos a crear un delito con dedicatoria y ese delito es este que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿cómo fue que lograron los de Tigo y los de Claro perdón, cómo es que lograron poder eh, persuadir a los diputados de sacar esta ley? Pues a través de corrupción. Les dieron, no sé si $50,000, creo yo, a cada diputado que votó a favor de esta ley. Y no sé cuántos millones de financiamiento electoral al Partido Patriota. Es uno de los casos por los cuales están involucrados los representantes de Tigo en casos del Estado. Entonces imagínense ustedes
hasta dónde llegan los tentáculos. De igual forma, yo creo que ese delito lo van a ver en otro penal, pero hay un delito que se llama pánico financiero, que ese es un delito creado para los bancos, va con dedicatoria a los bancos y por lo que estuvo arrestada una persona por poner un comentario en Twitter, imagínense ustedes. Eso es totalmente inconstitucional. Igual que este 294T. Y todos los que están viendo ustedes aquí, ¿va? Son delitos. Lick, Sí, esa parte que dijo que cuando o sea, cuando fue condenado, no sé, una persona por el pánico financiero, ujú. no entra ahí lo que es la libertad de expresión Sí, por eso te o digo. algo. Por eso te digo que es inconstitucional. Porque viola la libertad de expresión, ¿va? Entonces, pero como es una ley que no ha sido declarada inconstitucional, porque imagínate, ¿quién se va a meter a pelear con los bancos? Imagínate que ustedes me dicen a mí, Lee, pero, ¿sabe qué? Como parte del curso, planteamos la inconstitucionalidad, porque yo les digo que la ganamos, porque viola la libertad de expresión. Y de ahí, los que la planteemos, jamás en nuestra vida nos vuelve a dar un centavo al banco, ni en préstamos, ni en tarjetas, ni en nada, ¿me entendés? Y por esa razón es que ese delito sigue ahí. Se los voy a enseñar para que miren lo, lo delicado que, o la dedicatoria que tiene. Dice: comete delito quien elabore, divulgue o reproduzca cualquier medio o sistema de información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Información falsa no hay problema porque nosotros, pues alguno no creo que se atreva a difundir información falsa. Pero inexacta se quedó como que demasiado gris la redacción. Entonces yo creo que el tuitero lo que puso fue algo así como: yo creo que ahora ya no voy a ir a depositar mi dinero en el banco, sino lo voy a guardar en el colchón. Algo así fue el comentario que hizo. Y resultó siendo condenado por el delito de pánico financiero. Lo mismo pasó hace como 2 años, solo que por otro delito diferente contra él. Y no sé si se acuerdan ustedes que lo grabaron. Una persona que le mentó a la madre y le dijo: quítate los lentes, ladrón, o algo así. Entonces sí Ajá, sí. va. Entonces eso también atenta contra la libertad de expresión, va, porque acuérdense que la libertad de expresión es un derecho, ya no es no viene de la legislación ordinaria, sino que es un derecho fundamental reconocido por una ley constitucional, ¿va? Entonces superior. Obviamente cuando no te reconocen solitos los derechos fundamentales, tú los tenés que ir a pelear, pero eso te conlleva otro tipo de desgastes, ¿no? Como el que les estaba contando de los bancos. Yo me puedo ir a pelear con el banco, pero imagínense ustedes quién puede comprar una casa sin un préstamo. Entonces, eso es muy, muy complicado meterte ese tipo de cosas. Lo más que les queda a ustedes es defenderse o defender, ¿va? Si en algún momento llegan a ser defensores de ese tipo de gente, por lo menos saben cómo hacerlo, ¿no? El delito de piratería, que en realidad, pues no, solo les voy a mencionar que está en el código, pero Lick, sí. una consulta, ¿ese pánico de financiero entra únicamente para bancos o en toda entidad financiera? Déjame ver que no me recuerdo. Ahorita te digo. Este de pánico financiero. Fíjate que no dice específicamente de bancos, sino que fueron pilas en la redacción, porque son en entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Y están sujetos a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, bancos, aseguradoras, grupos financieros, o sea que casi que a todas. ¿Por qué lo dejaron así? Porque en vez de cambiar la ley y hacer más evidente la dedicatoria del delito, lo que hacen, ¿qué crees que harían tú? Se reúnen y dicen: ah, bueno, ahora la Superintendencia de Bancos tiene bajo su vigilancia e inspección a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, en vez de cambiar el tipo penal, cambian a quién vigilan la Superintendencia de Bancos y así logran ampliar el tipo de gente contra las cuales no puedes cometer pánico financiero, ¿va? Entonces, sí se esmeraron bastante en hacer la tarea en la dedicatoria de este tipo de delitos. Ok. Ujú. Ahora la piratería, como les decía, pues ya solo vamos a ver el epígrafe porque
Ya no hay piratas, por lo menos aquí en Guatemala. Hay países, sobre todo África, en los que sí existe la piratería todavía, pero pues como no estamos en África, no los vamos a ver. Esa es una de las cosas que se llama, en el derecho tiene un nombre que se llama desuetudo constitucional, las que están en la Constitución, y desuetudo legal, las que no. Y significa todo ese conjunto de normas que están vigentes, pero no son positivas ni van a volver a hacerlo jamás, ¿va? Como esta de piratería. Venimos después a los delitos contra la salud. Dice el artículo 301. Quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En estos delitos son los que lo amenazan a uno, por ejemplo, si violas el toque de queda, o si uno viola el toque de queda, no solo está sujeto a las penas por violar el toque de queda, sino que te dicen, lo vamos a enjuiciar por el delito de propagación de una enfermedad porque le estamos diciendo que no salga y usted de propósito está saliendo. Y entonces eso puede causar una propagación del coronavirus, porque no sabemos si usted lo tiene. Y entonces con eso es la amenaza que hay para gente que incumple con este tipo de cosas, aunque ya vieron que salió la gente a manifestar el jueves o no sé qué día y no pasó nada, entonces yo los iré a meter todos presos a esos. Disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participara en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Si leemos bien el tipo penal y dice disposición ilegal de órganos o tejidos que es un delito, entonces debemos entender que sí hay una disposición de órganos o tejidos humanos, es decir, nosotros podemos ser donantes de órganos después de la muerte. A los que son donantes de órganos después de la muerte se le llama donantes cadavéricos. Pero si una persona, por ejemplo, en la morgue, alguno de nosotros se muere y nos saca un riñón y lo vende, entonces esa es una disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, ¿no? Envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal. Fíjense que estos artículos inician aquí, ¿verdad? Es decir, son artículos eminentemente dolosos. Dice quien de propósito envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud, agua de uso común o particular, o sustancia alimenticia medicinal destinadas al consumo será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Igual sanción se aplica a quien a sabiendas entregar el consumo o tuviese depósito para su distribución agua o sustancia alimenticia o medicinal adulterada o contaminada. Elaboración peligrosa de sustancias alimenticias. Fíjense que esto es bien delicado por lo que dice el tipo penal y dice, quien elabore sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Igual sanción se aplica a quien, a sabiendas comerciare con sustancias nocivas a la salud o adulteradas, deterioradas o contaminadas. Yo tengo una experiencia con esto hace tal vez menos de un año. Y un día iba a Presma a comprar un queso que se llama queso cottage. Y resulta que el día que yo fui no había. Como una semana después salió una noticia que ese queso, que solo lo venden ahí de esa marca, habían anunciado en Estados Unidos que tenía un lote que no sé si tenía mercurio o algo, pero tenía una cosa que era peligrosa para la salud. Obviamente los que lo venden, en este caso Pricemart, se asustan porque saben que el tipo penal no dice nada más quien elabore, sino quien las comercie también, ¿va? Ahí lo interesante es determinar para el abogado si sabía o no sabía que eso estaba contaminado. Aunque, si ustedes están más o menos familiarizados con el control de los alimentos, hay una institución en Guatemala, es un órgano que se llama Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, a las que ustedes le tienen que decir específicamente qué tienen los productos que ustedes van a comercializar. Es muy difícil que alguien no lo sepa, ¿verdad? A menos que se haya saltado esos controles. Yo trabajé un tiempo de asesor en el despacho del Ministerio de Salud y nos llegó un caso donde se había multado a una empresa de queso justamente, porque en el empaque decía que era queso mozzarella, pero habían empacado queso Gouda, supónganse. Y entonces eso implicaba un peligro para la salud porque
los valores nutricionales serán diferentes. Entonces, una persona, por ejemplo, digamos que es alérgico al queso Gouda y ve que el empaque dice queso mozzarella y se lo come, se puede morir. Entonces, digamos que estos delitos son de dos líneas, pero son sumamente, digamos, peligrosos para una persona si los llegan a cometer, ¿verdad? La adulteración de medicamentos. Quien adulterara medicamentos será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas a la salud. El 303 es la producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material quirúrgico falsificado. Fíjense que en este nada más la pena inclusive es bien baja, de 6 a 10 años, porque uno la verdad es que tiene que ser muy, muy mal ser humano como para producir medicamentos falsificados, ¿verdad? Porque en primer lugar uno, no es que alguno de nosotros pueda hacer eso, porque no somos químicos farmacéuticos, ni ingenieros químicos, ni químicos biólogos, ni nada por el estilo. Es decir, que en primer lugar uno tiene que tener el expertise y en segundo lugar uno tiene que tener la voluntad para producir cosas médicas que le van a servir a la gente, sabiendo uno que eso puede provocar que mucha gente se muera, ¿va? Entonces, por eso les digo que la pena no es tanta para lo malo que tiene que ser uno para cometer ese tipo de delitos. Igual, de igual forma es la distribución y comercialización de medicamentos falsificados. De ahí es la importancia, por ejemplo, si alguna vez ustedes son abogados de farmacéuticas, que las farmacéuticas sepan el origen de los medicamentos que compran, porque la comercialización está penada y uno no puede decir yo no sabía, porque uno se tiene que cerciorar de que lo que uno está comprando ha pasado por los requisitos de calidad a los que están sujetos todos los medicamentos, ¿no? El 303 quinquies que habla de establecimiento de laboratorios clandestinos. Y dice quien dirigiere, explotare, aprovechare o utilizar un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos de autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, acondicionar, almacenar, etiquetar, distribuir, comercializar, importar, exportar, transportar, suministrar, vender o dispensar cualquier tipo de medicamento, producto farmacéutico o dispositivos médicos o material médico quirúrgico, será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Fíjense ustedes que lo complicado de este delito es que cuando ustedes vean derecho procesal penal, les van a hablar del famoso verbo rector del delito. Y el verbo rector, acuérdense que los verbos implican acción o movimiento. Y el verbo rector, por ejemplo, en el delito de homicidio es matar. ¿Cuál es el verbo rector en el homicidio? Matar. El problema con este tipo de delitos es que tiene N verbos rectores, aquí como 20 verbos rectores, ¿verdad? Entonces, vámonos a que si nosotros desarmamos el tipo penal, tenemos que utilizar un verbo rector cada vez para leer el artículo, es decir, quien dirige es un verbo rector. Y después si lo queremos desgranar bien, quien explotare es otro verbo rector. Y si nos damos cuenta, esta que está aquí, quien etiquetar, imagínense ustedes que ustedes tienen una imprenta y le llega a alguien ahí a querer que uno le imprima una etiqueta para un producto farmacéutico. Imagínense ustedes que ustedes solo le etiquetaron, pero igual se van con Pancho. Porque el tipo penal aquí sí no dice quien a sabiendas, dice quien etiquete. Productos farmacéuticos serán sancionados con prisión que no tienen la autorización, ¿va? Serán sancionados con la prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Aparte la multa es bastante fuerte. Si este delito es cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica buscando beneficio para esta, le hace farmacéuticas obviamente. Además de las sanciones penales y pecuniarias, se cancelará permanentemente la inscripción de la persona jurídica en el registro mercantil. El expendio irregular de medicamentos dice que quien estando autorizado para el expendio de medicamentos los suministrará sin prescripción facultativa. Cuando ésta fuera necesaria o en desacuerdo de ella, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Fíjense que esta es una cosa que debería estar más penada porque, pues como les decía, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Salud y estábamos durante un tiempo con la discusión
medicinas abortivas. Y hay una medicina que es abiertamente abortiva que se llama misoprostol. Y el misoprostol es un medicamento que se hace o que se elaboró para tratar úlceras estomacales. Pero se descubrió que si se lo tomaba una mujer que estaba embarazada, le causaba contracciones en el útero y entonces eso provocaba el aborto. Y entonces las mujeres empezaron, cuando querían abortar, empezaron a comprar el misoprostol. Luego se prohibió la venta a mujeres y luego resultaba que iban hombres, pues, seguramente los papás del niño que querían abortar, em, y compraban la medicina. Entonces, a raíz de eso, esa medicina requiere prescripción médica, es decir, si un médico no la receta, no las puede vender el farmacéutico. O sea, ser un dependiente de farmacia es bastante complicado porque si ustedes lo venden, aunque no sepa, automáticamente se convierten en expendedores irregulares de medicamentos y pudieran tener una multa. El problema es que si a raíz de eso, por ejemplo, se muere, se consuma el aborto, entonces ustedes vienen siendo cómplices también, ¿va? Entonces quedan atrapados en dos delitos por haber actuado de buena fe, digamos, pero como acuérdense que la buena fe no es una manera de defender delitos, entonces ahí sí que no hay para dónde. Y la contravención de medidas sanitarias, que es el 305, este es el delito estrella para el COVID, aparte del primero que vimos. Y dice quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootía susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Imagínense ustedes, obviamente ustedes no, si, digamos que si lo llegaran a hacer, lo más que les puede pasar es estar metidos en un proceso penal y logran suspender la pena, pero en lo que se acaba el proceso penal, créanme que no sería nada agradable estar metido en un proceso de este tipo. La siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes. Bueno, este es un delito en el que hay mucha tela que cortar, pero básicamente este es el delito que prohíbe las drogas, ¿verdad? O por lo menos la producción, por ejemplo, como a la gente de San Marcos, que mucho de su economía se basa en la producción de amapola, y que después se convierte en droga. Si ven, tiene una pena de 3 a 5 años y multa de 505,000 quetzales. Pero Otto Pérez, me recuerdo yo, que si en algún momento trató y obviamente la marihuana, ¿no? Trató de legalizar las drogas. Algo en lo que particularmente yo sí estoy de acuerdo por varias razones. Es como el alcohol, ¿verdad? Hay drogas que son menos nocivas que el tabaco, por ejemplo, y el tabaco es una droga legal, ¿verdad? Y el alcohol, pues a pesar de no ser una droga, pues también tiene consecuencias más nocivas para la salud, pero esos ya son, es arena de otro costal. ¿Y saben por qué este delito existe? Porque hay muchos diputados, hay muchos políticos que viven del narcotráfico, entonces no les conviene que eso se legalice, por eso es que todavía está el delito de siembra y cultivo, como vemos aquí, el tráfico ilegal de fármacos, drogas estupefacientes y las formas agravadas. Eh, pues el tráfico ilegal de fármacos se sobreentiende que es introducir en el país fármacos, drogas estupefacientes y quien sin estar autorizado vendiera, entregar, transporte o suministre fármacos, drogas o estupefacientes. Cuando dice aquí quien sin estar autorizado es porque saben ustedes que lo que venden en las farmacias son drogas o lo que son drogas legales, ¿no? Incluso en inglés, los que saben inglés saben que el nombre de la farmacia en inglés es drugstore, es como así como tienda de drogas, ¿no? Pero aquí todavía están prohibidos cierto tipo de drogas. Ahora bien, ¿cuáles son formas agravadas de este tipo de delitos? Cuando se verifica en centros educativos públicos y privados o en sus alrededores. Cuando la sustancia sea proporcionada a un menor de edad. Cuando el autor del delito es médico, químico, biólogo, farmacéutico, ontólogo, laboratorista, etc. Básicamente nos está diciendo la ley quiénes son las personas, digamos, que tuvieran el expertise para hacer este tipo de cosas. Y cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior comprenden actividades de tráfico internacional o tengan conexión de cualquier naturaleza con el mismo.
Facilitación al uso de estupefacientes. Quien sin estar comprendido en los artículos anteriores facilitar el local o aún a título gratuito para el tráfico o consumo de las sustancias o productos a que se refiere este artículo será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. La inducción al uso de estupefacientes. Inducir quiere decir como animar, ¿verdad? Quien instigare o indujera a otra persona al uso de sustancias estupefacientes 14 horas. o contribuye a estimular y difundir el uso de dichas sustancias será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Fíjense que esto es bien curioso. Justamente tengo yo un cuate del colegio que esta semana estuvo publicando un WhatsApp que vendía brownies de marihuana. Entonces, si en algún momento alguien tiene algún conocido mala gente que lo quisiera denunciar, precisamente cae en el tipo penal de inducción al uso de estupefacientes. Inhumaciones y exhumaciones ilegales. Quien practicara inhumación es el nombre técnico del entierro, ¿verdad? De enterrar a alguien cuando se muere. Y la exhumación es lo contrario, es sacar a alguien de la caja. ¿Por qué exhumaría a alguien legalmente a otra persona? Pues para tomar muestras de uñas, de pelo, para examinar el cadáver otra vez, etc. A quien lo exhumaron una vez fue a Monseñor Gerardi, no sé si ustedes se recordaron, pero lo exhumaron como parte de la investigación del Ministerio Público. Dice, quien practicara inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 500 a 300 quetzales. ¿Por qué es una contravención a una medida sanitaria, una inhumación o una exhumación ilegal? ¿Cómo podría ser una inhumación ilegal? Podría ser que uno diga, sobre todo las familias ricas pasan por eso. Los quieren enterrar a sus muertos en los patios de su casa. Mucha, metámosla ahí en el jardín y le sembramos un árbol. Eso es un delito contra la salud porque ustedes saben que los cementerios y todos los lugares donde se inhume a gente o se exhume tienen que tener ciertas medidas sanitarias porque los cuerpos se descomponen, causan cierto tipo de microorganismos que son nocivos para la salud, ¿no? Y esa es la razón por la cual existe este delito. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos pendientes que nos faltan ver? Nos faltan ver los delitos cometidos por el personal médico de asistencia. Una cosa que se me había olvidado decirles. Cuando habla los anuncios de televisión, donde dice, según el decreto 9097, el exceso al consumo de este producto es nocivo para la salud del consumidor, ese famoso decreto 9097 es el Código de Salud. El Código de Salud también tiene ciertas disposiciones de carácter administrativo, que no llegan a ser delitos, ¿verdad? Pero que afectan la salud del consumidor, como dice la etiqueta. Entonces, ¿qué disposiciones hay relevantes en el Código de Salud? Por ejemplo, eso el artículo dice algo así como que todas las empresas o personas que fabrican cerveza, tabaco o algo así, tienen que poner en letras grandes que el exceso en el consumo del producto es dañino para la salud. Ahora bien, ¿por qué eso no es un delito? En primer lugar, porque no está creado como un delito, está creado como una falta administrativa. Eso quiere decir que si alguien comete ese delito, o comete esa falta, perdón, el de no poner eso en la etiqueta, no se va a ir preso ni va a estar sujeto a un proceso penal, sino que va a pasar es que va a tener una multa. Sí hay ciertas cosas que son, como quisiera consideraría yo un poquito más, que son muy graves, digamos, para la forma en que como están redactadas en la ley. Y es que, por ejemplo, cuando un restaurante no tiene el rótulo de no fumar, tiene una multa que es como de 12,000 quetzales, más o menos. Y entonces, para mí es ilógico porque lo que se pretende, es decir, que el bien jurídico tutelado en las disposiciones administrativas donde dicen de no fumar es proteger a la gente, sobre todo los fumadores pasivos, del humo del cigarro. Entonces, yo no voy a ir nada más a afectar a una empresa, a una institución, porque no tiene un rótulo de no fumar, sino que le digo,
En vez de multarlo, le digo, ¿sabe qué? Vaya y compra y ponga el rótulo y mañana paso para ver si sí está. Les digo esto porque eso se presta a corrupción, porque hay inspectores sanitarios, llegan a un restaurante y su rótulo de no fumar, es que fíjese que no lo he puesto. Muy bien, aquí está su multa de 12,000, pero se la dejo en 5,000 y aquí no pasó nada. Entonces, si en vez de eso no hubiera una multa, sino que nada más dijera que se combina al propietario a que en un plazo de 2 días tenga el rótulo, entonces se acaba la corrupción y se logra el cometido, que es que la gente vea que ese lugar está prohibido para fumar. Y digamos que ese tipo de cosas que son disposiciones administrativas se van volviendo como que en pro de el mejoramiento de la sociedad, ¿verdad? Ahora, nos falta ver dos cosas. Los delitos en los que pueden estar involucrados personal de salud, que es básicamente el artículo 308 del penal, donde nos hablaba de las formas agravadas. Ahorita se los voy a proyectar. Es este, donde decía que el delito, estamos hablando del tráfico ilegal de drogas estupefacientes, lo pudiera cometer médico, químico, biólogo, farmacéutico, laboratorista. Estos son auxiliares de personal. Laboratorista, enfermero, obstetra, comadrona, encargado de la educación, ministros de cultos y aquellos responsables de dirección o conducción de grupos. Es una forma agravada de tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Hay una película que a mí me hubiera gustado que vieran cuando viéramos este tema, que se llama Mar Adentro. Mar Adentro es una película que habla sobre la historia real de un español que se llamaba Ramón Sampedro. Ramón Sampedro se vuelve tetrapléjico y durante toda su vida lucha porque le apliquen la eutanasia y el gobierno no lo deja. Pero resulta que no me recuerdo si era su mejor amiga, pues arriesgándose a cometer un delito como este, le inyecta no sé qué fármaco y al final se puede morir, ¿va? Si esa persona, si hay personas, porque definitivamente hay personas que hacen aquí ese tipo de cosas, estarían sujetas al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes porque definitivamente en algún lugar lo tuvieron que conseguir, ¿verdad? No es como que yo tenga en el botiquín algo para matar a otra persona, entonces se, se ocurre el delito de esa manera. Pero, licenciado, Sí, ahí también se podría tomar como inducción o ¿qué? Ayuda al suicidio, ¿no? también. Lo que pasa es que como, digamos, ya les iba a hablar yo en materia tributaria, también cuando uno comete varios hechos, por ejemplo, la inducción al suicidio es una, y el tráfico de estupefacientes es otra. Entonces, cuando hay varios hechos que generan varios delitos, entonces pasa una cosa que van a ver después que se llama concurso de delitos, ¿va? Es decir, que digamos que yo realizo yo creo que es una acción, pero hay varias acciones y esas varias acciones implican delitos. Como usted bien dice, es la inducción o ayuda al suicidio por una parte, pero si ustedes se ponen a pensar que yo para inducir o ayudar al suicidio a alguien, en el caso de los tetrapléjicos, tengo que conseguir otra cosa que sería, digamos, esta sustancia con la que lo mató. Entonces veo que hay dos hechos diferentes y entonces me van a juzgar por inducción a ayuda al suicidio y me van a juzgar por comercio de estupefacientes y las penas me las van a sumar. Entonces por eso es que ustedes a veces de repente en las noticias ven que hay personas condenadas a 350 años, por ejemplo. Y es porque cometieron varios hechos que constituyen varios delitos y las penas se les suman. La particularidad que ustedes tienen que entender en eso es que la pena máxima, es decir, lo más que uno puede pasar en Guatemala en la cárcel son 50 años. O sea que a mí sí me pueden condenar a 300, 500, a 1000 años, pero yo lo más que puedo pasar en Guatemala son 50 años porque así lo dice la ley, ¿va? Entonces, regresando a lo que dijo Asted, sí, puede cometerse varios delitos aparentemente de un mismo hecho, aunque el Ministerio Público es el que determina si hubo uno o más hechos. Y eso se los digo porque si uno cometió un solo hecho y lo juzgaron a uno por ese hecho, ya no lo pueden volver a juzgar a uno una segunda vez. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando,
Digamos que yo soy del Ministerio Público y soy el encargado de juzgar a la persona que ayudó a la otra a morirse. Entonces vengo y digo, eso es una inducción al suicidio, ¿ok? Y sigo el proceso penal. Y resulta que después me doy cuenta de que él del mismo hecho hizo otra cosa que está tipificada como delito, pero yo no partí la acción en dos, o los hechos en dos, sino que me quedé yo solo con inducción al suicidio. Y como yo ya conseguí la condena para eso, hay un principio penal que se llama non bis in idem, y entonces ya no puedo juzgar una segunda vez por el otro delito. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener cuidado cuando son fiscales de verificar si hay uno o más delitos. Regularmente los fiscales hacen eso porque si no les pega un delito, les pega el otro, aunque eso es una mala práctica penal. Pero sí tiene razón Astrid en esa observación, muchas gracias. Bueno, lo último que vamos a ver es la ley contra la narcoactividad. Fíjense ustedes que la ley contra la narcoactividad, pues obviamente, pues muy obviamente les voy a decir yo, se crea a raíz del aumento en el narcotráfico o el aumento del narcotráfico en el país. Acuérdense ustedes que si ustedes logran comprender cómo es que funciona el narcotráfico, se pueden dar cuenta que nosotros no somos, nosotros básicamente somos nada más como los mandaderos, por decirlo de alguna manera, porque no producimos y tampoco Somos como un puente, ¿no? somos exactamente como un puente, porque pues no somos grandes consumidores de droga, ni tampoco la producimos. Entonces lo que hacemos es llevarla de un lugar a otro, ¿verdad? Lo que a nosotros nos vino a complicar es nuestra posición geográfica, porque estamos cerca de México, que México sí ya se convirtió en productor, y estamos pues relativamente cerca de Estados Unidos, y entonces quedamos en medio de los productores y los consumidores, ¿va? Los productores son pues los sudamericanos, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, y los consumidores pues ya saben que en su mayoría son los estadounidenses. Entonces nosotros pues quedamos en mediecito justo para hacer el puente perfecto, un país lleno de corrupción. Sin ir tan lejos, ven ustedes que Mario Estrada fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y durante mucho tiempo fue candidato presidencial y metió bastantes diputados su partido político para la actual legislatura. Entonces, pues no hay que ser muy pesimista para saber que el dinero con el que él financiaba sus campañas era dinero proveniente del narcotráfico. De hecho, a él lo agarraron haciendo un pacto con supuestamente unos narcotraficantes mexicanos para matar a Tel Maldana y a Sandra Torres. Y en realidad eran infiltrados de la DEA, entonces así fue como lo agarraron a él. Entonces imagínense hasta dónde está metido el narcotráfico en nuestro país. Y les digo yo que no solo es él, ¿verdad? Pues hay diputados como, bueno, ni voy a mencionar el nombre, pero hay ciertos diputados que ya tuvieron una condena de narcotráfico y ahora son diputados. Imagínense ustedes qué poder tiene esa gente como para, si a uno no le perdonan, hay personas que roban bicicletas o gallinas y están metidos presos un montón de años y Dios guarde que lleguen al Congreso porque se robaron una bicicleta hace 50 años. Y estos que fueron declarados narcos no tienen, digamos que, mayores consecuencias en la honorabilidad. Entonces, si se dan cuenta, Ya unos sí, Pero entonces, ¿por qué la legislación guatemalteca no crea, no sé, como que una ley o algo que te limite el acceso a poder ser diputado o algo así? O sea, como que, así como usted dice, tal persona cometió un delito así grave, que se considera grave, que se le prohíbe el acceso a la política de esas personas o no se puede. O sea, eso fíjense qué pregunta más interesante porque, como acuérdense que los diputados en teoría, ¿va? Aunque en la práctica no, son representantes del pueblo. Entonces, si ustedes ven la Constitución, se las voy a proyectar ahorita, porque eso tiene que ver con la pregunta que me está haciendo. Si ustedes ven nuestra Constitución, en el artículo, ahorita les voy a decir cuál es. En el artículo
no me recuerdo qué artículo es, pero en el artículo que habla de los requisitos para ser diputados no establece mayores requisitos. Es decir, que casi que cualquier persona puede, bueno, casi que no, cualquier persona puede ser diputado en Guatemala. Entonces, el problema con eso es que como no hay, aquí está, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco y estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Entonces, ni siquiera menciona la Constitución que debe ser de reconocida honorabilidad o que nunca debió estar condenado por algún delito. Simplemente que sea guatemalteco y que esté en el libre ejercicio de sus derechos. O sea que si yo no estoy preso y soy guatemalteco, puedo ser diputado. Y entonces eso complica un poco las cosas porque cualquier persona puede ser diputado y entonces eso nos lleva a una segunda discusión. Los que eligen a los jueces son los diputados. Y entonces pactan, por ejemplo, los diputados con los jueces. Bueno, no me condenás, que es lo que pasa, por ejemplo, con Felipe Alejos. Felipe Alejos está, si fuéramos nosotros personas normales y tuviéramos, digamos, los procesos penales que tiene Felipe Alejos, ya estuviéramos presos y recondenados desde hace un montón de años. Pero entonces Felipe Alejos, ¿qué hace? Él estaba procesado porque, por ejemplo, cuando ustedes vean derecho tributario, van a ver que uno tiene como empresa derecho al crédito fiscal. Es decir, que a uno le devuelvan cierta cantidad de impuestos que uno ya pagó, pero la SAT se tarda un montón de tiempo en devolvérselos. Y en las empresas grandes, pues esa devolución sí es de varios millones de quetzales. Entonces Felipe Alejos lo que hacía era que le decía a los empresarios, fíjate que yo tengo mi conecta en la SAT, págame en tanta cantidad de dinero y yo te saco eso rápido. Y entonces descubrieron que él hacía eso y pues lo denunciaron y está sometido a proceso penal. ¿Qué hacía Felipe Alejos? Tiene tanto poder que entonces le dice a los jueces, jueces, ya viene la elección de jueces, ¿va? Nosotros somos los que los elegimos. Si querés que te elija como juez, entonces no me condenes y yo te elijo. Y entonces se da uno cuenta que por no tener requisitos en la elección de diputados, tenemos diputados corruptos, y si tenemos diputados corruptos, tenemos jueces corruptos, y si tenemos jueces corruptos, tenemos diputados corruptos, y entonces es un círculo vicioso que no tiene fin, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar eso? Cambiar la constitución, la ley electoral de partidos políticos. Pero adivinen quiénes pueden cambiar la constitución y la ley de partidos políticos. Los diputados, y Los diputados. no la van a cambiar, ¿va? ¿Qué Lo van manda? a hacer su conveniencia. Lo van a hacer por su conveniencia. Sí, es decir, imagínense ustedes, hace como, tal vez como 2 o 3 años, estuvo la discusión si habían reformas y se les quitaba o no el antejuicio. Y los que tenían que decidir si se les quitaba o no el antejuicio eran ellos mismos. Entonces, ahí vienen que hicieron, pues no se lo quitaron, ¿va? Entonces, al tener antejuicio, pasa lo que pasó con el borracho Jimmy Morales, que se fue corriendo al Parlacén en la medianoche para tener derecho a antejuicio y que no lo pudieran procesar. Por ejemplo, el derrumbamiento de Chimaltenango, ¿va? Que ya ha pasado más tiempo derrumbado que en pie. Y eso es un monumento a la corrupción, ¿va? Por ponerles un ejemplo. Entonces, pues contestando a su pregunta, ese es el problema, que no hay requisitos para ser diputado, sino cualquier persona. En tiempos deportivos, me acuerdo yo, ustedes estaban muy jóvenes para eso, pero hubo una señora del mercado que le hizo propaganda, que lo ayudó mucho a conseguir votos y ella paró de diputada. Pues no es por menospreciar, pues, pero uno necesita diputados en el Congreso que tengan experiencia política, que sean, eh, pues, por lo menos estudiados en temas de política y cosas así, porque son los encargados de hacer las leyes del país, ¿verdad? No es darle el derecho a nadie, pero también uno tiene que tener cierto tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, ese es un problema estructural que no es por ser muy pesimista, pero no va a cambiar nunca. Fíjense, Una cosa sí, también, licenciado, bueno, ese es el punto de vista, ¿no? Eso incluso pasa con nosotros, por ejemplo, con los representantes indígenas acá en Sololá. Bueno, ese es mi punto de vista. Es de que acá a las personas les corresponde entrar
recibir su cargo, por así decirlo, por listado, o sea, que no sé, ni siquiera en eso se mira si hay experiencia, si hay algo que caracterice a la persona para que pueda ejercer cierto cargo, podríamos decirle. Y es eso lo que tal vez da un poco de cólera, porque a veces entra gente que quizás no tiene esa experiencia en resolver problemas, sino que solo le gusta hacer pelea y que a veces actúan supuestamente para el resguardo de la población indígena, cuando en realidad son los que más sobajan la dignidad de las personas, diciendo que sí lo otro. Entonces, no pasa tan lejos, no necesariamente pasa así en la capital, sino también pasa entre los departamentos. Entonces, si no evolucionamos primero como un departamento, mucho vamos a ser como una nación, o un estado. Si usted imagínese, para los alcaldes pasa lo mismo. Miren mi alcalde me refiero a que es el alcalde del lugar donde yo vivo, que es un Neto Brand, haciendo TikToks, va. Es decir, yo no imagino a un alcalde de Suecia haciendo TikToks con una camisa enseñando los pechos, va. Eso es, o sea, es decir, no, simplemente es como que reflejo de, digamos que mucha gente dice, nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y en parte es cierto porque la gente, digamos, votó por la chabacanería, porque anda disfrazado de Iron Man y anda con las camisas medio abiertas y todo eso. Y eso le gusta a la gente en vez de ponerse a pensar que es una persona que no tiene em, cualidades para dirigir un municipio tan grande y tan delicado como es Misco. Pero entonces, como usted bien dice, si en lo micro no podemos, en lo macro tampoco, y es por eso que como país no avanzamos, ¿no? Porque elegimos mal a nuestras autoridades, a nuestros diputados, a nuestro presidente. em, entonces, nos vamos con el atol que nos dan con el dedo, porque mucha gente dice, Dios bendiga a Yamatei por los 1000 quetzales que nos da. Realmente esos 1000 quetzales nosotros los pagamos con impuestos, ¿verdad? Es decir, no nos están regalando nada. Es nuestro propio dinero que ahora sí, en vez de irse a la corrupción, pues nos van a regalar, entre comillas, un poquito de lo que regularmente se roban, pero eso como que no es, digamos que no es para agradecerse, ¿verdad? Es harta obligación del Estado que tiene, pero en fin. Em, Ahora bien, lo de la ley de la narcoactividad. Se declaró de interés público, es decir, en protección de la salud se declara de interés público la adopción por parte del Estado de las medidas para prevenir, controlar, investigar y sancionar toda actividad relacionada con producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y demás drogas o fármacos susceptibles de producir alteraciones o transformaciones del sistema nervioso central y cuyo uso es capaz de provocar dependencia física o psíquica, incluidos en los convenios y tratados internacionales al respecto ratificados por Guatemala y cualquier otro instrumento jurídico internacional que sobre esta materia se apruebe. O sea, aquí nos da la definición y vamos a leer solo algunas cuantas, como la de drogas, que dice que es toda sustancia o agente farmacológico que introducida en el organismo de una persona viva modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. Ahora, si ustedes leen esta definición, ¿podría decirme alguien qué diferencia esta definición del alcohol, por ejemplo, o del tabaco? Ninguna, porque tanto uno como otro transforman las funciones fisiológicas y los estados de conciencia. De hecho, se muere más gente por cáncer de pulmón que por cualquier otra enfermedad en el mundo, imagínense ustedes. Y digamos que es una droga permitida. ¿Por qué creen ustedes que se permite el tabaco? Miren lo que dice aquí. No se les es aplicada esta ley. ¿Por qué creen ustedes que se permite el alcohol y el tabaco? Pues porque tanto la cervecería, las cervecerías en plural como las tabacaleras también son grandes financistas de partidos políticos. Y entonces obviamente pues no se muerde la mano del que le da de comer, ¿va? A los diputados. Entonces esa es la razón por la cual todavía está em, como cosas legales. Los establecimientos, estos solo vamos a ir leyendo los artículos más importantes.
que se dedican al comercio, expendio, industrialización, fabricación, análisis, refinación, transformación, extracción, dilución, envasado, preparación, producción, importación, exportación, suministro, almacenamiento de disolventes o sustancias que puedan ser utilizadas como precursoras en el procesamiento de estupefacientes y psicotrópicos, deberán contar con la autorización del Ministerio de Salud y someterse a controles y fiscalización que esto realice. Esto se debe porque hay drogas sintéticas, ¿verdad? No todas son como la marihuana, que pues se cultiva la planta, se mete en un porro y se fuma, sino que hay otras que sí necesitan pasar de procesos químicos y esos procesos químicos necesitan de ciertas sustancias que digamos que son de uso más o menos común, por ejemplo como las efedrinas, pseudoefedrinas, que sí se pueden encontrar en farmacias. Entonces, si hay farmacias que venden ese tipo de fármacos, van a estar sujetas a autorización y control del Ministerio de Salud para evitar o por lo menos controlar que se usen para producir otras drogas, unas terceras drogas. Ahora bien, lo que realmente nos interesa en la ley de la participación en el delito. Serán consideradas como autores del delito que se refiere a esta ley las personas físicas que tomaron parte en la ejecución del hecho, prestaran auxilio o una ayuda anterior o posterior con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer, emitieran promesas anteriores a la perpetración o instigaran su realización o determinación. Yo tengo un conocido, de hecho era un vecino en la colonia, un vecino ya mayor, ¿verdad? En realidad era amigo de mis papás, que lo condenaron por narcotráfico porque le pidieron un favor, o sea, él sí lo sabía, de que transportara un camión que llevaba droga, no sé qué droga era, y pues definitivamente cuando son cuestiones de drogas, pues alguien los chilla, ¿va? O sea, alguien los chilló en el camino y pues lo agarraron, lo metieron preso y lleva tal vez unos 15 años, y pues yo asumo que ahí se va a quedar hasta el resto de su vida, ¿va? Porque son delitos bastante fuertes y regularmente la doble moral de los diputados es, bueno, vamos a recibir dinero del narcotráfico, pero si alguien es condenado por narcotráfico, lo vamos a censurar para que vean que estamos en contra de. Entonces, esa es una cosa, digamos que parte de la doble moral de las personas que tienen cooptado al país con el narcotráfico, ¿va? Por ejemplo, yo estoy seguro que si alguna vez le preguntaron a Mario Estrada en alguna entrevista cuando iba a ser presidente que si estaba en contra del narcotráfico, él lo hubiera despotricado contra los narcos, sabiendo que él era uno. La autoría de las personas jurídicas dice, serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus representantes los delitos previstos en esta ley cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hayan dentro del giro u objeto normal o aparente de otros negocios. ¿A quiénes se les considera cómplices de estos delitos? ¿A quiénes? Aquí está digamos, la condición. Voluntariamente auxiliaran de cualquier modo a la realización del hecho o a quienes prestaren una ayuda posterior del mismo en virtud de promesas anteriores a su perpetración. ¿Por qué crean este tipo penal con esa palabra voluntariamente? Porque obviamente si hay un narco y les ponen a ustedes una pistola en la cabeza para que los ayude, pues obviamente no pueden ser ustedes considerados como cómplices del delito, ¿va? Ahora las penas. Son penas principales, prisión, multa, inhabilitación absoluta o especial, comiso o pérdida de destrucción de objetos, la expulsión del territorio nacional de extranjeros, pago de costes y gastos procesales y publicación de sentencia condenatoria. Es decir que en la ley contra la narcoactividad están todas las sanciones habidas y por haber en Guatemala. ¿Cuáles son las penas? Multa, cancelación de la personalidad jurídica para las personas jurídicas, suspensión total o parcial de actividades, comiso o pérdida, pago de costas y gastos y publicación de sentencia. Aquí viene la conversión de la multa, que es en realidad lo delicado de este tipo de delitos, y es que dice, los penados con la multa que no le hicieran en efectiva en el término legal o que no cumplieran con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad regulándose el tiempo entre 5 y 100 por día, según la naturaleza y el monto de la droga incautada. Cuando también se hubiera impuesto pena de prisión, la conversión comenzará al cumplirse aquella y nadie podrá cumplir más de 30 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto? A mí me condenan 5 años y 500,000 de multa,
pasan los 5 años, es decir, que ya los cumplí y me queda pagar la multa, pero ¿cómo voy a tener 500,000 quetzales si obviamente ya no tengo el dinero que me agarraron y no he estado trabajando? Entonces dice, bueno, usted no tiene 500,000 quetzales, entonces dice entre 5 quetzales y 100 por día, entonces agarran los 500,000 quetzales, vamos a dividirlos dentro de 100. 500,000 dividido 100, entonces dice, bueno, usted no tiene para pagar 500,000 quetzales, vamos a hacer de caso que 500,000 me va a pagar 100 quetzales al día por esos 500,000. Son 5,000 días. 5,000 días dividido 365 son 13 años. Entonces, por esos 500,000 quetzales que usted no me puede pagar, va a pasar 13 años en la cárcel. O sea que pagué 5 de pena y 13 años de multa. Y eso es lo que les asusta, o esa es la razón por la que algunos narcos menores no pueden salir, porque les ponen una multa tan grande que prácticamente los sentencian a quedarse ahí como máximo 30 años, porque ven que dice aquí que nadie podrá cumplir más de 30 años, o deberá cumplir más de 30 años de prisión. Y miren eso, esta suspensión en la que yo les estaba hablando mucho tiempo, la famosa suspensión de la pena, dice, en los casos de condena a una persona de prisión que no exceda de 3 años, se podrá otorgar la suspensión condicional del cumplimiento de las penas sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y responsabilidades civiles. Se aplicará cuando por las características especiales del hecho o de la personalidad fuera inconveniente o inútil la ejecución de la pena. Fíjense ustedes que cuando ustedes vean procesal penal, una de las primeras cosas que tienen que ver es regularmente uno lee un libro que se llama Los delitos y las penas, pero el espíritu, por lo menos de la legislación guatemalteca, de la legislación penal guatemalteca, es la rehabilitación del condenado. Entonces, no tiene sentido meter a alguien a la cárcel si cuando lo vemos nos damos cuenta que él en realidad cometió un delito por tonto, por necesidad o por lo que sea, pero en realidad él no necesita ir a la cárcel para reformarse. Le metemos a la cárcel a los mareros, que esos sí ya están malitos desde que son niños. Pero si hay alguien que no, entonces cuando ustedes sean jueces también, lo prudente, lo que nos dice la sana lógica, la sana crítica es que suspendamos la pena. Entonces, al conceder el beneficio de la suspensión, puede ordenar cualquiera de estas cosas. Residir o no residir en algún lugar, prohibición de frecuentar determinados lugares, abstenerse de utilizar estupefacientes, comenzar y finalizar la escolaridad primaria. Fíjense que cómo es de curioso este artículo, porque si meten este artículo aquí, prácticamente lo que nos están diciendo es que los delincuentes son personas que no han tenido acceso a la educación, ¿va? Entonces, ¿cómo en realidad se cura una sociedad? No es con penas de muerte, sino es con escuelas públicas, me refiero a instituciones públicas que de verdad lo eduquen a uno y en buenas condiciones, ¿no? Porque imagínense ustedes, están ahí en el Santa Teresa y ahí reciben pues clases con las monjitas, pero digamos que no es la idea de una escuela. Si tienen que ir ahí es porque no hay una escuela pública y si hubiera, las escuelas públicas no son decentes, ¿no? Es decir, que haya papel en el baño siempre, que estén bien limpias todo el tiempo, que estén a una buena temperatura, con una buena iluminación. Entonces, el día en que nosotros podamos dar ese paso hacia una mejor educación, entonces vamos a tener una mejor sociedad, ¿no? Someterse a un tratamiento médico-psicológico y el juez fijará la condena, las modalidades concretas de ejecución y tiempo de vigencia en las reglas. Aquí está hablando de cuando es la suspensión. Después nos hablan de las circunstancias especiales y esto es ya lo último que vamos a ver. Dice, son agravantes especiales, que el hecho afecte o pudiera afectar a menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales o a personas que padecen de disminución física. Que el autor haya facilitado el uso o el consumo de drogas en establecimientos de enseñanza. Que el autor sea el encargado de la prevención o persecución de los delitos. Que el autor sea funcionario o empleado público, utilice armas o ejerza profesión de las que se relacionan a modo inmediato con la salud del pueblo, o sea, doctores. Y en los casos la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo, es decir, que si la pena tiene 10 años, se puede aumentar hasta 20, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero enseñarles o lo que va a venir en el examen
en cuanto a la ley contra la narcoactividad. Y ahora nada más queda hablar sobre la modalidad del examen. Los que no se habían conectado todavía, pues les había comentado a sus compañeros que va a ser la modalidad igual que la del segundo parcial. Las fechas, como les había dicho, ahorita les voy a abrir otra vez el documento. Si no estoy mal, son del 8 al 14 de junio mi examen. Es decir, lo subo el 8 a las 8 de la mañana y ustedes lo tienen que subir a más tardar el 14 a las 23:59. O como un recordatorio, una vez más les pido por favor de que no vayan a esperar hasta la última hora para subirlo, porque pueden haber algún problema y ya fueron bien claros con nosotros de que no podemos recibir exámenes que no sean a través de la plataforma ni fuera de tiempo, sobre todo porque tenemos que calificar rápido, porque si alguien pierde la clase, los extraordinarios creo que son 1 o 2 semanas después, entonces ya tienen que empezar a prepararse para estudiar para la recuperación. Y lo otro es que no sé si ya todos tuvieron o si todos tienen acceso a sus notas, pero quienes no tengan derecho a zona mínima, que la zona mínima es de 20 puntos, por favor no vayan a contestar el examen, porque no lo vamos a poder ingresar. De todos modos, a las personas que no hayan llegado a zona mínima, me voy a comunicar yo con las personas que sean para indicarles pues que no tienen derecho a examen, ¿verdad? Espero que no sean muchos, en realidad no recuerdo, pero de repente sí hay algunas personas por ahí en riesgo. Y pues ahora sí, nada más despedirme, agradecerles por lo que compartimos en este ciclo tan atípico. Hoy hubiera sido un día donde les hubiera dicho, bueno, después de clase vamos a comer algo por ahí, compartir un poco. Lastimosamente no puede ser así, pero son un grupo especial. Espero encontrármelos el otro ciclo y si no, como les decía al principio, pues pueden preguntarme lo que necesiten, escribirme si tienen alguna duda o para platicar o algo así. Y yo con mucho gusto les voy a contestar. Les deseo la mejor de los éxitos en sus exámenes y que estén resguardados y siempre con salud. Les mando un fuerte abrazo a todos y pues gracias y hasta la próxima. Gracias, licenciado. Sí, licenciado. Muchas Gracias, Lick, se cuida. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Nos vemos. Gracias, Lick. Licenciado, ¿Sí? yo le quería decir algo. Dígame. Yo solo le quería agradecer por todo el esfuerzo y el apoyo que nos brindó, porque realmente es de apreciar bastante. Como yo le comentaba la vez pasada, nosotros lo valoramos bastante. Hablábamos de usted y créanme que no era así como que, ay, cosas malas, ¿no? Sino que siempre eran, ay, qué bueno que estuvo la clase de Lick, ay, es que él sí. Siempre eran buenos comentarios. Yo no sé si lo vamos a tener en otro ciclo, espero que sí, la verdad. Pero si no, espero que en algún momento nos volvamos a encontrar, todavía nos falta, que nos volvamos a encontrar en el camino, porque la verdad es que aprendimos bastante y fue uno de los catedráticos, si no es que el único, que se preocupó por nosotros y porque de verdad aprendiéramos y no era de aquel que solo, miren, siéntense y les voy a explicar y si no me entienden, bueno, no, sino que se tomó el tiempo de que nosotros realmente entendiéramos y es más, hasta tomó de su tiempo para explicarnos cosas que ni siquiera eran de su curso, cosas que eran responsabilidad de otro catedrático, pero usted fue tan lindo con nosotros que nos apoyó bastante y se lo quiero agradecer. Yo creo que yo estoy hablando por mis compañeros también, porque no creo que no estén agradecidos. Entonces, eso le quería decir. No, muchas gracias a ustedes, la verdad es que qué bonitas palabras. Y yo también les quería agradecer por conectarse, porque sí, pues casi siempre se conectaron todos y sé que es un esfuerzo bien grande. Son unos excelentes seres humanos. A mí me gusta mucho la docencia porque no solo se acerca a uno como, digamos, como catedrático, sino que uno llega a conocer a los estudiantes como personas, ¿verdad?
con sus preocupaciones y las cosas a las que, pues con las cosas por las que pasamos cualquier persona. Entonces, uno se da cuenta de lo lindas personas que son. Y eso es lo que al final de cuentas uno se lleva, así como hoy, ¿verdad? A mí siempre me da nostalgia en los últimos días de clases porque, pues no sé si me los voy a volver a encontrar, pero lo que sí les puedo decir es que el poquito tiempo que pudimos compartir juntos, pues creo yo que nos aprovechamos mutuamente. Y gracias a ustedes también. Quisiera darles un abrazo ahorita a cada uno y, pues y poder compartir un poquito más, pero pues nada más que agradecerles de nuevo y decirles que cuando nos volvamos a ver, pues vamos a escaparnos, seamos catedráticos, ¿no? Escaparnos por ahí a comer algo y a compartir, ¿no? Lick. ¿Sí? No, ahí sí, como siempre hemos comentado y de los compañeros, yo creo que siempre se ha dado cuenta que hay un grupito que estamos hablando siempre por el grupo. En verdad siempre le hemos manifestado el aprecio, la amistad y sobre todo siempre lo hemos dicho también en el grupo de WhatsApp de la calidad de cátedra que hemos recibido. Confiemos en Dios de verdad y que podamos tenerlo para otros ciclos, pero por lo que muy empezamos, la verdad sí teníamos un poquito de miedo porque la manera, miren jóvenes, esta es mi regla, es así soy yo, así lo vamos a trabajar y la verdad sí nos preocupamos un poquito, pero cuando ya poco a poco fue dándose la situación de alumno, de estudiante a catedrático, la forma de trabajar, la forma de explicar, también hubo un 50-50 de poder conectar en sí la enseñanza de parte del alumno y de parte del catedrático y pues gracias a Dios sí se logró un buen trabajo y pero sobre todo pues de verdad todos estamos agradecidos. Puede ser de que no todos podamos hablar, pero más sin embargo, como dijo usted, sin dado caso en un futuro no muy lejano poderlo tener nuevamente, o si pudiese dar con una convivencia última en otra ocasión, pues que sea Dios que nos permita, ¿verdad? Pero por sobre todo, gracias, porque sí aprendimos bastante. En el caso mío, hay varias cosas que yo preguntaba porque sabía que yo tenía dudas y al final esto ya empezamos a utilizarlo dentro de nuestra vida porque es algo que de estudiante ya empezamos a verlo, ¿verdad? Entonces, pero en nombre de todos los compañeros, como decía Astrid, gracias y siempre confiemos y también si en dado caso pudiéramos mantener ese grupo de WhatsApp, sí sería excelente porque, pues, sin embargo, pienso que fue bastante excelente la enseñanza y el aprendizaje que tuvimos y siempre gracias por ser una persona de calidad, la verdad. Sí hemos tenido catedráticos que nos han apoyado, pero no como la calidad, no solo de la enseñanza, sino que la amistad que se tuvo, ¿verdad? Entonces, gracias, Lick, y esperemos en Dios siempre poder confiar y de repente poder luchar para que en otros ciclos poder tenerlo como catedrático, que sería de mucha bendición, pues, porque realmente nos ha ayudado a poder formarnos a como siempre hemos querido y eso nos, más que y en el curso que le dieron, que nos cayó como anillo al dedo. Así que gracias, Lick. Dios lo bendiga en su proceso, en lo que hace, que también Dios mira eso también en lo que uno da, ¿verdad? Entonces, gracias únicamente, Lick, y siempre Dios lo bendiga. No, ustedes también y pues de ahora en Licenciado adelante, pues desde Marley, siempre tienen a un amigo para lo eh, que necesiten, ¿no? licenciado, ¿Sí? y le saluda Ah, Esdras. hola Esdras. Ya decía yo que quién era Eh, conexión. sí, soy yo, licenciado. Dice que yo también quiero extender mi agradecimiento a usted por apoyarnos durante este semestre. Pues yo estaba pensando hace un momento, pues no solamente que aprendimos bastante con usted con el contenido del curso, sino también yo creo que con los compañeros hemos hecho tal vez no la comparación en sí entre todos los catedráticos, sino que vemos también
que hemos aprendido en usted la responsabilidad. La entrega que usted hizo con el curso también es parte del aprendizaje de nosotros. Ahí sí que como dicen, si quieres ser alguien en la vida, pues acércate a aprender de otras personas que también han superado. Yo pienso que esto es lo que yo quiero manifestar, agradecer por todo lo que nos ha enseñado y de todos los valores también que usted ha manifestado con nosotros, la responsabilidad, el interés de enseñarnos. Y quizás es el último momento del semestre, ¿verdad? Pero esperamos que no sea este último momento del semestre, sino que usted pueda ser nuestro catedrático en el próximo semestre, como dije la vez pasada, porque sí usted nos ayudó, nos guió en todo este curso y realmente yo también le deseo muchas bendiciones. Quizás no pudimos realmente con un grupo de compañeros que también nos conectamos, le dije la vez pasada, también lo mencionamos también, yo creo que Luis Pineda, él merece que hagamos algo, pues, pero por las circunstancias que estamos viviendo no se puede, pero tal vez en su momento lo podríamos hacer licenciado, pero esperando que usted siga apoyando aquí en Sololar, ¿verdad? Y qué mejor si nos pudiera dar un curso el próximo semestre. Le agradecemos mucho y muchas bendiciones, Luis. Muchas gracias, Esdras. Pues yo también espero poder encontrármelo. Si no en la clase, pues por ahí en los pasillos nos vemos, nos saludamos y vamos a compartir algo por ahí y platicamos, ahí nos recordamos de cuando éramos catedráticos y alumnos, pero espero por lo menos encontrármelos una o dos veces. En realidad nunca he repetido más de 2 veces un mismo grupo, pero ojalá que ustedes sean la excepción y yo creo que no está de más decirles que sí los llevo en mi corazón, en mis pensamientos también, a sus familias para que tengan buena salud y pues que les salga todo bien. Ustedes que están iniciando la carrera ya casi van a medio camino y sin darse cuenta. Entonces, pues a echarle toda la gana y cuando necesiten lo que sea y yo les puedo ayudar, pues ahí voy a estar siempre. Nomás hace falta que me escriban por WhatsApp. Yo tengo un toque con contestar rápido, entonces si me tardo más de un minuto es porque saber qué me pasó. Pero si ustedes necesitan algo, ahí voy a estar siempre para ustedes. Lick, Muchas gracias, compañeros, tal vez Luis. con todo hace ratos o transcurso de la mañana pudimos tomarnos una foto con todos. A ver si pudiéramos habilitar, como agradecimiento a Lick, que todos pudiéramos habilitar nuestras cámaras, ¿verdad? Para poder tomar, no sé si alguien pueda tomar un screenshot ahí para tener como recuerdo, ¿verdad? Porque no sé si puede hacer que tengamos esa oportunidad nuevamente, pero tal vez por el momento podríamos activar nuestra cámara, digo yo, no sé, Lick, ¿qué piensa? Sí, me parece. Ahí Va, estamos. entonces todos, compañeros. Ando en pijamas. Muy bien. Apenas si me Muchachos, despierto, Lick. ¿Qué manda? Apenas si me despierto, Lick, le digo. Qué alegre verlos después de tanto tiempo. Se ve masacrón. Lick, que alguien pueda tomar la foto ahí para tenerlo de recuerdo, porque yo no mucho manejo la Ya me tecnología. ¿Qué Ya es me la veo. foto que le envíe después? Ahí cuando se conecten la tomo yo. Muy bien, todos. Faltan algunos, pero lo voy a tomar ahorita con los que están. No, otra. Vale, les voy a decir a la de 3 para que pongan su mejor cara. La 1, 2 y a las 3. Ahí está. Pues si ustedes les cae bien la cuarentena, fíjense. Gracias, Lick. Bueno, pues, qué gusto verlos. Ya se blanquearon. Muy bien. Antes de hacerles Gracias, licenciado. Zoom, pero no se puede. Saludos, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. La paso. Muy amable. Gracias, Lick. Gracias, Felicidades. gracias. Nos vemos. Gracias.